Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisyviz. En esta entrega les voy a mostrar cómo elaboré una instalación eléctrica provisional para poder conectar la soldadora al suministro eléctrico de la propiedad. Esto cumpliendo con los requisitos eléctricos del equipo y desde luego para poder trabajar de manera segura con la soldadora aquí en la obra. Después les voy a mostrar mi primer trabajo de soldadura, que consistió en soldar un cerrojo de metal a la puerta de herrería de un cuarto aquí en la propiedad. En este cuarto pequeño voy a guardar después mis herramientas y mi equipo bajo llave cuando lo necesite. Es un buen primer proyecto, es algo que también voy a necesitar, así que se presta muy bien para una primera experiencia utilizando la soldadora. Eso es lo que me gustaría mostrarles a ustedes en esta ocasión. Espero que les sea a ustedes de mucho interés. Las herramientas eléctricas que he utilizado aquí en la propiedad hasta ahora, el rotomartillo y la moladora, no requieren conexión a tierra física. Este es el enchufe del rotomartillo, que tiene solo conexión a neutro y a línea. Sin embargo, la soldadora sí requiere conexión a tierra física. Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera de proveer una tierra física para el equipo. Esta es la caja de distribución de la cual partía la instalación eléctrica para toda la propiedad. La instalación eléctrica ya fue removida y esta caja de distribución está sin uso y la podemos ocupar para proveer de aquí energía a nuestra soldadora. La caja de distribución tiene una pastilla de 30 amperes, que es más de lo que requiere la máquina soldadora, por lo tanto podemos conservar la pastilla. Arriba de la pastilla está la conexión a línea y a la derecha está la conexión a neutro. Las dos conexiones están libres. Lo único que falta y lo que no provee esta caja de distribución, desafortunadamente, es una conexión a tierra física. Para conectar de manera segura la soldadora al centro de carga, hice yo mismo este cable con conexión a línea, neutro y tierra. Está hecho con cables de calibre 10 para soportar una corriente de 30 amperes. El cable blanco es el neutro, uno de los cables negros es la línea y el otro cable negro es la tierra. Desafortunadamente no encontré cable verde para identificar la tierra con ese color. Del otro lado tenemos los dos cables que van al centro de carga. Este es el neutro, este cable es la línea y este cable separado es el que va a la tierra física. Por el momento la pastilla está apagada, por eso podemos manipular el tornillo que está arriba de la pastilla sin ningún problema. Sin embargo, desde luego usaremos guantes y todas las medidas de precaución para poder conectar nuestra línea al tornillo que está arriba de la pastilla y nuestro neutro al tornillo que está a la derecha de la pastilla. La conexión a tierra física de la propiedad no está accesible. Posiblemente quedó tapada bajo una capa de aplanado reciente. La norma mexicana, sin embargo, permite conectar la tierra física a la tubería metálica de agua potable, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Aquí estoy en la calle conectando la tierra física al tubo de metal de agua potable que sale de la banqueta. Antes de conectar la soldadora al cable que acabo de conectar al centro de carga, me quiero cerciorar de que no invertí los cables de línea y tierra, que desgraciadamente tienen el mismo color. Para ello voy a utilizar estas lámparas que he estado usando aquí en la propiedad para trabajar en las tardes. Tienen este enchufe. Voy a conectar el enchufe con el contacto del cable que preparé para la soldadora y voy a encender la pastilla del centro de carga. Si las lámparas se encienden, quiere decir que no están los cables invertidos. De esta puerta que quité voy a recuperar el cerrojo. Para después soldar este cerrojo a la puerta, voy primero a limar toda
la superficie del cerrojo que va a entrar en contacto con la soldadura para que la soldadura se pueda adherir bien al cerrojo y obviamente también después a la puerta. Para esto estoy sujetando el cerrojo firmemente con una prensa tipo C aquí al barandal de la escalera para que no se mueva mientras lo estoy limando con la amoladora. El espacio de trabajo al momento de soldar el cerrojo a la puerta de metal era muy estrecho y en las imágenes no se alcanza a apreciar el equipo de seguridad que utilicé para trabajar con la soldadora. Por eso se los muestro de una vez. Utilicé este overall de algodón para estar protegido de pies a cabeza. Utilicé adicionalmente esta chamarra de piel para soldar. Utilicé estos guantes de piel para soldar, para proteger también las manos, y desde luego utilicé también este casco para soldar, para proteger la cara y los ojos. En los primeros intentos usé la soldadora con una corriente muy baja y el cerrojo se desprendió con facilidad. En el tercer intento utilicé una corriente más alta y el cerrojo quedó firmemente soldado. Este es el resultado que conseguí. No es un resultado perfecto. El aspecto visual de la soldadura deja mucho que desear, pero he estado usando este cerrojo durante varios meses. Lo he estado abriendo y cerrando, moviendo, y no se ha desprendido y no se ha caído. Entonces el aspecto funcional creo que está bastante bien. El cerrojo está bastante firme y bueno, ya tengo yo un cuarto pequeño donde puedo yo guardar mis herramientas y mi equipo bajo llave cuando lo necesite.